¿Qué tal, familia mascoriente? El día de hoy vamos a hablar sobre la rinotraqueitis felina. Es una de las principales causas de consulta en estos meninos. Bienvenidos. Antes de empezar, familia, es importante que entendamos que la rinotraqueitis es un complejo que se presenta por dos virus principalmente. Uno de ellos es el herpes virus y el otro es el calicivirus. Adicional a estos virus también pueden haber enfermedades secundarias por la misma inmunosupresión o la vulnerabilidad que manejan nuestros pacientes debido a bacterias. Entonces casi siempre se va a tornar la rinotraqueitis por estos dos virus y por una secuencia de bacterias que van a causar enfermedades secundarias y van a complicar mucho más el cuadro. Es importante entender que esta es una de las principales causas de consulta debido a que confluyen todos los síntomas respiratorios en los gatos. Por ejemplo, vamos a tener signos clínicos como un lagrimeo ocular. Vamos a ver que nuestros gaticos van a amanecer con lagañas o tienen un lagrimeo constante. También vamos a presenciar mucosidad por las fosas nasales. Esta mucosidad, siempre y cuando no tenga bacterias involucradas y solamente sea viral, vamos a ver que tiene una coloración más bien como transparente tirando a blanca, mientras que cuando ya se presentan bacterias o hay una infestación secundaria, como les contaba, ya se pueden presentar los mocos de color verde, inclusive hasta café. También vamos a ver que nuestros gatos van a estornudar mucho, van a ser fotosensibles, o sea, van a ser muy sensibles hacia la luz y van a evitar mucho que los mimemos, que los carguemos, o vamos a ver un cambio de comportamiento bastante drástico en ellos cuando tienen este tipo de enfermedades. También vamos a presenciar que se tornan muy calientes, o sea que van a tener fiebre. Y algo muy particular de esta enfermedad es que puede ocasionar úlceras en la boca. Entonces es fundamental que si vemos alguno de estos signos clínicos, inclusive también se pueden presentar cojeras. Si vemos que ya confluye una cojera con alguno de estos signos, es indispensable acudir lo más pronto al médico veterinario para que sea él quien nos diagnostique y nos le haga el tratamiento adecuado a nuestros pacientes. Realmente hospitalización no van a requerir pues el 90% de los pacientes, ya cuando ya es una enfermedad mucho más avanzada, que la fiebre es mucho más alta, o que ya la inapetencia pasa a anorexia, donde ya no quieren comer absolutamente nada. Ahí es donde optamos pues por el hospital para poder sacar a nuestros meninos de este cuadro clínico. Entonces, cuando llegamos a la clínica, el médico veterinario va a iniciar un cuestionario bastante engorroso, bastante largo, pero es fundamental para poder llegar al diagnóstico, debido a que, como en otras enfermedades, por ejemplo la panleucopenia, si te perdiste el videito, acá arriba te dejo el enlace. Tenemos ciertas pruebas rápidas que podemos hacer directamente en el consultorio médico. Para esta enfermedad pues no las tenemos, lastimosamente, y adicional a esto se complica debido a que, pues como les comenté al principio, puede ser causado por dos virus o también por bacterias, ya cuando hay una infestación secundaria, y esto va a complicar mucho el diagnóstico. Realmente el PCR no nos va a servir de mucha ayuda, debido a que inclusive si nuestro gato llega a presentar en algún proceso de su vida, en alguna etapa, este tipo de enfermedades, van a seguir siendo portadores por el resto de la vida. Entonces el PCR nos puede dar inclusive positivo cuando el gato realmente no está presentando la enfermedad como tal. Vienen siendo portadores, pero asintomáticos, o sea, realmente no presentan los signos de la enfermedad.
Entonces esto limita demasiado al médico veterinario en el momento del diagnóstico, pero con la, con la experiencia que tiene el médico puede llegar al diagnóstico básicamente con el proceso de descarte de enfermedades. Entonces nosotros los médicos empezamos a descartar ciertas enfermedades y logramos llegar pues a ese diagnóstico para iniciarle un tratamiento. Entonces, cuando ya llegamos a un diagnóstico, recordemos que al ser enfermedades virales no hay un medicamento específico para ellas, entonces iniciamos el tratamiento sintomático o de mantenimiento. Este tratamiento básicamente consiste en que utilizamos los medicamentos que sean necesarios para calmar la sintomatología del paciente. Adicional a esto, si vemos que hay una posibilidad de que haya una infestación secundaria por bacterias, lo que vamos a hacer es iniciar tratamiento antibiótico para evitar que se vaya a perjudicar más nuestro paciente y que se complique el cuadro clínico. Entonces, familia, ¿cómo se transmite la enfermedad? Básicamente nuestros gatos, nuestros meninos, deben de entrar en contacto directo con las lágrimas, la saliva o inclusive el moco de los gatos infectados. Puede ser directamente con estas sustancias o también podríamos observar que se llegan a presentar fómites. ¿Qué son fómites? Por ejemplo, nosotros podemos ser un fómite, digamos estamos en la casa de un amigo, de un familiar, donde el gato presenta la sintomatología, nosotros lo cargamos o el gato inclusive nos marca y frota su carita en nuestras piernas y llegamos nosotros a la casa, los gatos nuestros van a oler ese marcado que hizo el gato anterior y por ese medio también se pueden infestar de esta enfermedad. Entonces es fundamental que siempre que entremos en contacto con unos gatos que veamos que no están en las mejores condiciones, nos retiremos la ropa o nos desinfectemos, puede ser con amonio cuaternario o glutaraldehído antes de ingresar a nuestra vivienda para evitar que nuestras mascotas se vayan a infestar. Otra forma para evitar la infestación en los gatos propios de la casa, obviamente va a ser la vacunación. Recordemos que la vacuna no cubre al 100%, pero lo que sí va a hacer es que si nuestro menino llega a entrar en contacto con este tipo de virus, se va a disminuir mucho la afectación y al disminuirse pues va a tener un pronóstico mucho más favorable que un paciente que no ha sido vacunado. También lo que podemos utilizar es, si vamos a llevar un gato nuevo a la casa, destinarle una habitación para su periodo de cuarentena y allí observar en qué condiciones está, llevarlo obviamente previa al veterinario para que él nos indique si ya lo podemos entrar en contacto con nuestros meninos. Lo ideal sería un periodo aproximadamente de 15 días para que evitemos este tipo de contagio. Y bueno familia, esto fue todo sobre la rinotraqueitis feliana. Recordemos que es el principal motivo de consulta para los gatos. Si tienes alguna duda o algún comentario, déjamelo saber acá abajo en la caja. Y te invito a que te suscribas y le des clic a la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Recuerda que más que mascotas son familia.